Es muy curioso porque cuando se cumple un aniversario uno echa la vista atrás y recuerda ese momento en el que vio esa película, vio en el cine sobre todo esa primera entrega de una saga, y en este caso hoy también vamos a hablar de un aniversario de una saga que se ha vuelto histórica y que tiene muchísimas ediciones. Te hablo de A Todo Gas, o para algunos, Fast and Furious. Y como siempre vamos a hablar de todo esto con Manu Díaz, que nos va a relatar pues cómo fue o han sido esos 25 años, ojo, 25 años desde que llegara a nuestras casas, a nuestras grandes pantallas, sobre todo al cine, A Todo Gas, que es como la conocemos, Fast and Furious, que es digamos como la conocen en el resto del mundo. Así que quédate, porque pisamos ya el acelerador y si nos quedamos cortos, metemos un poquito de nitro para darle más energía a este podcast, porque te contamos más historias del mundo del cine. Y apretamos el acelerador y le damos bien a fondo para poder hablar de otra película, otra saga, otra historia y un aniversario. Manu Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar por aquí. Ya hemos dejado el coche aparcado y todo preparado para estar un ratito aquí hablando de carreras de coches, de tuning y de lo que se preste. Pero lo has dejado aparcado con las ventanillas bajadas y las llaves puestas, porque eso, por la general, parece que cuando vemos una película en Estados Unidos no cierran, no suben las ventanillas, dejan las llaves. Eso allí nadie roba, ¿no? Por lo que se ve. Roban otros. Es que los coches casi que se conducen solos, tú no ves que conducen solo con una mano y la otra puesta en el respaldo. Es verdad. Y mirando a quien va al lado durante 20 minutos sin mirar la carretera. También eso es muy curioso, ¿eh? Que dices, oye, me despido 2 segundos y ya estoy dando volantazos. O sea, que eso no lo haga nadie, que no lo haga nadie. Pero bueno, hablamos de una saga que cumple pues una tiradita buena de años, ¿no, Manu? De Fast and Furious o A Todo Gas, 25 añitos. 25 años del estreno de la primera entrega, que fue el 22 de junio de 2001. Pues, bueno, una película que en su momento no era digamos, una superproducción, ni mucho menos, verdad que tenía un par de nombres en su reparto que ya pues se habían hecho un poquito un hueco. Fíjate que en ese momento Vin Diesel era, digamos, el secundario, el protagonista era Paul Walker, que era el Ujú. chico guapo rubito del momento. Eh, Después, pues era una película que venía de la mano de Rob Cohen, que es un director de películas, pues normalmente con un presupuesto medio, que sabe que con un par de ideas llamativas, pues te puede hacer una película que tenga pues un rendimiento ajustado, de un poco gasto, pero buen rendimiento en taquilla, y sobre todo películas de consumo rápido, ¿no? Y en este caso, pues A Todo Gas, The Fast and the Furious, que era el título original, pues realmente era un remake de una película de 1950, un remake. Era recuperar una película de 1955 que había venido de la mano de Roger Corman, que era ese famoso director de películas de serie B, y que, pues eso, precisamente en 1955, en la época post James Dean, pues dijo aquí, ahora lo que funciona con el público joven es hacer una película pues de coches, de motos, de carreras, de violencia, y eso fue The Fast and the Furious, ¿no? Pues a Rob Cohen se le ocurrió pues precisamente retomar esa historia, hacer una película en un momento en el que el tema automovilístico iba más por el tuning, por las carreras callejeras ilegales, y demás, y hacer una historia pues que mezclara pues un grupo de ladrones de medio pelo que les gustaba el tema del automóvil y que se dedicaban a tunear sus coches pues para conseguir más potencia, y no solo utilizarlos en carreras ilegales, sino también
pues para llevar a cabo algún que otro robo un poquito más escandaloso de lo habitual. Y 25 años han pasado y es curioso, ¿verdad? Ese detalle que acabas de poner sobre la mesa, Manu, de que Vin Diesel no era el protagonista, era Paul Walker. Efectivamente, o sea, Paul Walker era el policía que se infiltraba en la banda y Vin Diesel, hombre, es verdad que a Vin Diesel le tocó, digamos, el papel jugoso, ¿no? De Dominic Toretto, que era el líder de la banda, era el poco, es que al final a todo gas venía a ser una especie de nueva versión encubierta de, le llaman Body, pero cambiando las tablas de surf por los coches, ¿no? Toretto era ese personaje que a medio camino entre un gurú de la nueva mecánica y criminal del extrarradio, ¿no? Donde lo principal era pues cuidar de tu familia, que es uno de los conceptos que ha mantenido hasta ahora, la familia, pero esa idea de familia elegida también, ¿no? De no solo familia sanguínea, sino de aquellas personas que se van, digamos, incorporando a tu vida y a las que pues depositas toda tu confianza y hasta el punto también de depositar tu vida en sus manos, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que Toretto no era el personaje principal, como pasaría a serlo después, pero sí era un personaje que tenía pues un aura que sin duda Vin Diesel pues supo reconocer que para él y para su carrera pues sería atractivo. Fíjate que estaba pensando justo eso, o sea, que es, digamos, una extrapolación de Le llaman Body al mundo de los coches, porque es la misma historia. Claro, un policía se hace amigo del malo, el malo luego no es tan malo y se hace amigo, estás en la línea de qué hago, que sí, que sí, no, y al final, pues, vamos prácticamente a lo mismo, pero como tú decías, sin tablas de surf. Efectivamente, la cuestión es que claro, tampoco era una película que pensaran que de ahí pudiera salir una franquicia como si hubo. Y eso hizo pues que la continuidad de la saga, sobre todo los primeros años, pues fuera un poquito endeble. Entre otras cosas, pues porque Vin Diesel aceptó rodar la película, pero no firmó para rodar secuelas. Y eso hoy en día en Hollywood no hay contrato de película con un mínimo de intención de taquilla que no intente tener atado a sus protagonistas para posibles secuelas. Que eso hoy en día no pasa, pero en aquel momento, pues Vin Diesel no firmó, o sea, firmó para hacer una película nada más. Coincidió además que en esa época rodó otro título que era Triple X, que era una especie de versión de James Bond, pero más barrio bajero y con un poco de deportes de alto riesgo de por medio. Y con estas dos películas, de repente, Vin Diesel, que era un actor que venía más bien de hacer cine de autor, recordemos que había salido en Salvar al Soldado Ryan con Steven Spielberg, había hecho un par de películas donde él, pues más bien pretendía dar una imagen de ser un actor de carácter y no una estrella de acción. Y en un principio él también, después de estos dos papeles, intentó frenar, pues, digamos, esa camino hacia el cine comercial, hacia el cine de acción, que de repente se le había abierto delante, por lo que fue bastante reacio a hacer secuela. De ahí que en la segunda entrega, que se estrenó 2 años más tarde, solo está Paul Walker, no está él. Paul Walker tampoco repetiría en la tercera entrega, que además es un poco la que ha quedado como descolgada de toda la saga, que es la que se desarrolla en Tokio, que es verdad que las películas posteriores pues, han intentado un poco encajarla en la continuidad, pero bueno, es verdad que es una película que no tuvo tampoco demasiado éxito y que para los fans de la saga la verdad es que es la que por lo general menos suelen recordar, pero que en el último momento, al final, en la última secuencia, aparece Toretto. Y eso abrió las puertas a sentarse con
con Vin Diesel, renegociar todo y buscar la manera de reencaminar la saga y convertir a Todo Gas, a Fast and Furious, en una franquicia comercial donde ya sí, Toretto era el protagonista, y no solo eso, Vin Diesel pasaba a ser productor y el capo di tutti, o sea, aquí el que manejaba todo y todo pasa por mano de Vin Diesel y él es el que aprueba todo, esas eran sus condiciones. Y efectivamente, pues a partir de ahí hay un giro, hay como una especie de reinicio de la saga en 2009 con Fast and Furious, que no tiene número, es una película que no, aunque es la cuarta en la saga, no aparecía el número 4 ahí, y donde tenemos el reencuentro del personaje de Paul Walker con Vin Diesel, y a partir de ahí ya sí, todo ha sido... Eh, todo ha ido rodado, por utilizar la metáfora fácil. A partir de ahí, pues ya sí hay una inversión importante a nivel de presupuesto en las películas, ya los actores cobran un pastizal, ya se empieza a crecer la familia Toretto, incorporando pues a muchas estrellas, no solo del mundo del cine, sino también del mundo de la música, porque Fast and Furious ha sido una saga pues muy implicada también, muy comprometida con la música urbana, con el reggaetón, con la música latina, y eso pues se ha visto también en algunos cameos y algunos personajes, actores secundarios que han pasado por ahí, que vienen del terreno de la música y no del terreno del cine, ¿no? Manu, pues para no gustarle y no querer secuelas, creo que ya llevo unas cuantas, ¿no? Bueno, ahora mismo estrenada, hemos llegado hasta la 10. Tenemos una última entrega que se retrasa porque tiene fecha de estreno para 2028, por lo que van a pasar 5 años sin nueva película de A Todo Gas. La verdad es que el cierre, el cliffhanger con el que cerraban la 10ª entrega, pues bueno, evidentemente asumimos que Toretto vuelve, pero digamos, uno de los grandes saltos de fe en una franquicia donde todos son saltos de fe. El cliffhanger de la 10 es uno de los mayores saltos de fe en la continuidad del personaje, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, es verdad que es una saga que ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Si decíamos que la primera entrega pues era pues un guiño al cine de los años 50 y también pues un poco ajustarse al cine de acción que venía de los 90 con Le Llaman Body, pues en 2009 con la cuarta entrega el referente era Jason Bourne, y era una película de acción muy física, un poco la línea de las películas de Jason Bourne. De Jason Bourne, la familia Toretto pasó a ser una especie de familia de espías internacionales a modo de James Bond, ya con coches con gadgets imposibles y que saltaban con coches desde aviones y cosas inverosímiles. Y ya en las últimas películas, la familia Toretto ha hecho un upgrade aún mayor y vamos, se han convertido en la versión Marvel del automovilismo. Claro, es que justo te iba a preguntar eso, Manu. ¿Cómo sobrevive una saga de 25 años y encima con tantas ediciones? Porque estamos hablando de 10, que son las que, si no me equivoco, hay hasta el momento con diferentes nombres, una que estaría por llegar y que tienes que ofrecerle más al que está al otro lado, al espectador, sin perder la esencia, pero en algunos casos perdiéndola. Sí, a ver, ahora que se reestrena la primera entrega, los que vayan a verla y no la hayan visto todavía, se van a encontrar con un salto conceptual muy grande con respecto a lo que es A Todo Gas a día de hoy.
Pero es que vamos, es que ahora estamos en una saga donde todo es inverosímil, donde de repente de debajo del hielo tienes, bueno, tienes coches patinando en el hielo y debajo te sale un submarino, te suelta un torpedo y The Rock le da un manotazo al torpedo y lo manda para otro lado. O dos personajes se suben en un coche, le meten una turbina y se van al espacio y le tocan en la puerta de la estación espacial. Eh, Uf, uf, estamos mm, eso en un terreno ya que es puro cómic, es mm. pura fantasía y donde la física eh, pues es un concepto extraño que se ha ido por la taza al váter. Sí, o sea, una ida de pelota considerable, ¿no? Claro, o sea, Mm. tenemos escenas que buscan una espectacularidad tal que, claro, ya todo es digital. Tenemos coches que saltan de un edificio, de un rascacielos a otro, o que se enganchan con un cable y hacen un movimiento de polea Mm. espectacular. Eh, en la primera entrega, todas las escenas de coches eran físicas, eran escenas de coches con dobles de acción y con coches de verdad. Ya en la 2 ya empezaron a entrar los coches digitales y a día de hoy la mayor parte de los coches que vemos en pantalla están hechos por ordenador. O sea que estamos viendo que hay poca realidad en todo lo que vamos a ver o lo que hemos visto ya en las últimas ediciones, ¿no? No hay nada como en la primera donde aquel que vaya a verla, como tú bien indicas, va a decir, y esto es normalito, no, no llegan al espacio, no, no hacen mucho más. Claro, pero o sea, la realidad que impera aquí es la realidad de que hay que traer público a la sala y al Ujú. final la clave del éxito de A Todo Gas ha sido pasarse de frenada a cuatro pueblos. Sí, nunca mejor dicho, ¿verdad? Porque la gente, sí, 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 porque al Ujú. final la gente va a ver las películas por el espectáculo, pero también por las risas y asumen que lo que ellos muestran evidentemente es absolutamente inverosímil y que la gente va sabiendo que es inverosímil, disfruta de lo inverosímil de la acción y al mismo tiempo pues se ríen lo que pasa, ¿no? Porque claro, ver a Vin Diesel la- saltar de un sentido del carril del anillo insular al otro, estromparse contra el parabrisas de un coche en movimiento después de coger a alguien en pleno vuelo y después levantarse y quitarse el polvo del pantalón como si nada, pues evidentemente aquel que piense que que eso es posible, Mm. pues tienes que hacer un repasito a la física básica Efectivamente. y a la anatomía y a la anatomía también. Sí, sí. El... Pero bueno, pero estilísticamente la dinámica de la acción es espectacular y cuando lo vemos pues ese comentario de anda ya, tiene un regusto satisfactorio. Mm. Sí. Pero Manu, es verdad, es cierto. No, no podemos obviar que también se rodó en Canarias, en Tenerife, una de ellas, que también, si no me equivoco, en el comienzo de la película, no es que sea solo voy a utilizar una carretera y voy a grabar, sino que es que encima salía el cartelito Tenerife, si no me equivoco, ¿no? La localización de dónde estaban en ese Sí, momento. Garachico, Exacto. Garachico. Sí, sí, bueno, estamos ahí. Es verdad que después hay otra parte de la película rodada en Tenerife y que no es Tenerife. Ujú. O sea, dentro de la historia no es Tenerife, pero se rodó aquí. Pero sí es cierto que la película arranca con la familia Toretto de retiro espiritual en Garachico. Anda. Eso al final, pues es promoción, es publicidad y bueno, también es bueno también Claro, para la isla. sí, eso, a ver, el- eh, una vez ya entramos en el terreno franquicia y superproducción, o sea, una vez llega la cuarta entrega, ya entran en juego la Film Commission y ya entran en juego el que las películas saben que si van a tal sitio a rodar, pues no solo supone poder jugar con mostrar acción en diferentes partes del mundo o que te abran las puertas de sitios donde, pues por regla general, no te dejarían rodar una cosa tan explosiva como una todo gas,
eh, pero que también pues te supone a nivel presupuestario, te supone ahorrarte un dinero a nivel fiscal, Ujú. después pues habrá gente que vaya a ver las películas o que eh, digamos, quiera ver su territorio en pantalla, o sea que son muchos elementos que entran ahí en juego y que ahí, en ese momento en el que A Todo Gas asume de que es una franquicia al estilo James Bond, pues entra de lleno en todas las estrategias de las películas de James Bond. Y Claro. una de ellas es eh, 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 localización global. Podemos irnos a cualquier parte del mundo a rodar, que nos van a abrir las puertas porque somos A Todo Gas. Sin duda. Manu, ¿y qué le depara a esta saga? Porque parece eterna. Hablamos de 25 años, 10 ediciones, una que está en el aire. ¿Llegará el final o crees que se quedará en el aire y habrá sucesores que luego en un futuro pues quieran seguir explotándola? Bueno, en principio es verdad que en su momento, cuando se habló de A Todo Gas 10 y A Todo Gas 11, que en principio se iban a rodar de manera casi continua, pero bueno, digamos que problemas de producción, sobre todo a la hora de pues agarrar fuerte a quien vaya a dirigir la última entrega, que en este caso es Louis Leterrier, que ya había rodado algunas de las películas anteriores, eh, pues bueno, ha dilatado un poco la cosa, ¿no? Pero cuando se habló de la 10 y la 11 y que se iban a rodar de manera, si no simultánea, si continua una detrás de la otra, se hablaba de que iba a ser el cierre, que ya Vin Diesel no quiere continuar más, quería que esas dos películas fueran el cierre definitivo de todo. Eh, También es verdad que el cierre definitivo quiere decir que Vin Diesel no va a después de la 11 no volverá a salir en una nueva película de A Todo Gas, pero sí se mantendrá como productor y buscarán pues la manera, spin-offs, reboots, hacer precuelas, o sea, la juventud de Toretto, Claro. mil y una cosas para poder mantener la franquicia activa. Claro, como dices, es verdad que puedes sacar una precuela, el origen, Fast and Furious el origen, una que de repente se sale de la otra, algo de Paul Walker que a lo mejor pues también quisieran, ¿no? De joven, porque si no me equivoco, una de ellas que tuvieron que terminar, ¿no? Digitalmente por el fallecimiento del actor. Sí, o sea, cuando murió Paul Walker Mm. no habían acabado de rodar la película y ahí pues la suerte que han tenido de que Paul Walker tiene un hermano gemelo Ah, y un poco lo cubrió y digitalmente pues las diferencias que se pudieran notar pues ya no, pero es que el personaje de Paul Walker vuelve a salir en la última, ¿en serio? pero no salir de aparecer un momentito y saludar desde una ventana. Por lo que se ha adelantado, el personaje vuelve a ser uno de los protagonistas de la historia. O sea, Brian O'Connor regresa para en una última aventura junto a Dominic Toretto cerrar la franquicia de A Todo Gas. Y no estamos removiendo demasiado la historia y, no sé, sacando a lo mejor perfiles que ya deberían quedarse ya como un recuerdo. Porque entiendo que sería el hermano, entonces, ¿quién Claro, haría todo eso? sí, ahí ha sido, en principio es el hermano quien cubría esa parte, de nuevo, pues retoque digital, Mm. entiendo que tirarán de inteligencia artificial para corregir elementos de voz, Bueno, y tendremos un Brian O'Connor por ahí danzando, y de nuevo en una última aventura con Toretto. En fin, en principio, pues todo esto tiene el beneplácito de la familia de Paul Walker, especialmente la hija, que ha sido un poco la que ha llevado la custodia del legado de su padre y ujú. que pues siempre ha dicho que Vin Diesel siempre ha sido un gran apoyo para ella después del fallecimiento de su padre y que en este caso pues bueno, es algo eh, que desde fuera pues parece que pues parecer un poquito
necrófilo, Sí. pero que para ellos es un homenaje y que no quieren ser saga sin un recuerdo a Paul Walker. Bueno, así te lo cuentan, así te lo cuentan. Ya el recuerdo lo hicieron cuando se pudo despedir en la película y que también fue muy emotivo ese Claro, final y quedó muy bien. efectivamente, pero bueno, siempre dejaron una puerta abierta porque Paul Walker falleció, pero Brian O'Connor sigue vivo. Ya. Entonces, es verdad que hicieron esa despedida tan simbólica de cada uno cogiendo un camino diferente, pero siempre dejaron la puerta abierta. Y en las entregas siguientes siempre había algún momento en el que alguien que decía, ¿y Brian dónde está? Ya, ya. Sí, para que nadie lo olvide. Eh, efectivamente. Manu, yo para acabar tengo una curiosidad y es que, por lo visto, tanto Michelle Rodríguez como Jordana Brewster no tenían carnet de conducir cuando comenzaron la saga. Y claro, luego ya empezaron a coger, digamos, protagonismo, etcétera, etcétera. Y fue precisamente, pues, al final, quienes las animaron, todo el set y todos aquellos que formaban parte, dice, oye, sácate el carnet que esto, pues, lo quieras o no, también en un futuro, pues, también va a hacer falta. No es que se lo pidieran en la película, pero bueno, no quedan mal. Y como ya se empezaron a hacer spin-off, ¿no? También centrados en las heroínas de las películas, pues, también para que tuvieran ese peso. Ujú. Bueno, realmente al final me resulta curioso, pero el único que realmente era un auténtico experto en coche, y no solo lo digo delante de la cámara, también detrás de la cámara en la película, era Paul Walker, que en la película interpretaba pues eso, al policía, en la primera entrega, el policía que llegaba y que tenía los conocimientos justitos de coche para poder intentar entrar de tapadillo en la banda, pero Ujú. realmente quien conocía al dedillo temas de automovilismo era él, y él se encargó en las primeras películas incluso de corregir elementos de guión, o a la hora de utilizar determinados coches decir, no, este coche no, mejor aquel, o a este coche no le, a la hora de tunearlo ponle así, 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 porque así coge más velocidad, o va a quedar más espectacular. O sea, quien realmente manejaba el lenguaje automovilístico era Paul Walker. Pues Vin fíjate. Diesel lo hemos visto conducir a lo largo de 11 películas y sabemos que de automovilismo va justito. Sí, sí, que no era tan experto como el otro. Ya está claro. No, no, pero Paul Walker sí era una persona, y precisamente, pues bueno, su fallecimiento pues vino pues en parte influenciado por esa pasión por el automovilismo. Manu, para acabar, ¿con cuál deberíamos quedarnos? ¿Cuál es para ti la mejor o la imprescindible o la fundamental de esta saga? Depende de lo que queramos ver. Claro. Eh, a ver, a mí me parece que yo, por ejemplo, la 4 y la 5 me parece que son las dos mejores películas de la saga. Eh, mm, a nivel de espectáculo, eh, yo me quedaría con la 6, que además es la que rodaron aquí. De ahí en adelante, de la 6 en adelante, ya todo es locura máxima, ya es hacer volar el coche a la mínima de cambio. Claro. Pero para quien busque, yo creo que las películas de mejor factura de toda la saga, yo me quedo con la 4 o la 5, y a quien quiera una película donde la parte de espectáculo y demás esté muy bien facturada, la 6. Eh, y ahora ya el que se quiera reír, pues yo me voy con la 9, que es donde van al espacio. Ay, 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 ay. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Fíjate que es que ni lo sabía y me has dejado ojiplático, Manu, de verdad. De verdad. Sí, Bueno. sí, pero, pero vamos, con un aislamiento que ni la NASA, ¿sabes? Como con cinta precinto. Hombre, claro, sí, sí, eso sirve para todo. Tú sabes que ahí, vamos, no hay ningún Sí, sí, problema. O sea que que. le dan a la manilla en la ventanilla. Bueno, 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 bueno. De verdad, como dices tú, vaya ida de pelota que ya hace que todo el mundo se ría porque saben que van a reírse en parte y lo tienen Claro, garantizado, lo tú tienen crees. garantizado. Por eso, tú crees que eso lo pones. Desde luego, si alguien en la película pensaba que iban a poner eso y que la gente
pues iba a pensar que eso era posible, pues evidentemente no. O sea, esto es una cosa que ellos ponen, que saben que la gente se va a reír y que va a quedar, visualmente va a quedar espectacular el coche en el espacio, pero vamos, que saben que no, que eso es un acuerdo tácito con el espectador. O sea, estamos metidos en un terreno de fantasía pura. Esto ya, aquí olvídense, todo el tema del tuning y de calibrar la capacidad automovilística de los coches, eso quedó como mucho en la 3. Bueno, pues, oye, pues, bueno, quien quiera, ya tú has dejado sobre la mesa las que son imprescindibles, las que son fundamentales, y si te quieres reír, pues también tienes una del espacio, que tienen un poquito de todo, y seguramente habrá alguna de extraterrestres en un futuro, si les dejan, o sea que cuando pierdan ya la chaveta, harán de todo. Manu, tenemos que apagar el contacto, que nos estamos quedando sin gasolina, sin nitro, y no nos da tiempo de más, pero ha sido un auténtico repaso de un cuarto de siglo de Fast and Furious, de A Todo Gas, que yo creo que bueno, para aquellos que nos han estado escuchando, estoy seguro de que les va a servir para saber cuál sí, cuál no, y a lo mejor pues intentarlo si no han visto ninguna. A ver, son películas entretenidas. Quien vaya a pedirle maestría cinematográfica a las películas de A Todo Gas está picando en una mina sin sin mayor prospección. Pero bueno, yo creo que asumen su función como espectáculo y entretenimiento irracional, sin sentido, pero entretenido. Bueno, pues ahí queda eso. Manu, como siempre, un placer escucharte, pasar este ratito contigo y disfrutar al volante de este podcast, de esta, como decimos, de este aniversario. Como siempre, un placer, como decía. Cuídate mucho, Manu, y que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida al podcast. Chao. Chao. La verdad es que si he hecho la vista atrás de este ratito que hemos charlado con Manu Díaz, a mí se me ha pasado volando. Debe ser que hemos ido apretando el acelerador constantemente, lo diré bien. Y esto, pues es normal. Cuando vas a grandes velocidades es lo que ocurre. Pero no nos hemos descontrolado, hemos mantenido la línea, no nos hemos salido de la calzada y hemos estado disfrutando de este buen ratito, y espero que tú también lo hayas disfrutado, hablando de grandes películas, hablando de grandes sagas como esta, que ha sido la protagonista en World Media Podcast en este capítulo. Te espero en una siguiente edición. Ya sabes que nos encuentras en iVoox, en Spotify, en YouTube, en todos los canales habidos y por haber, y que cuando quieras pues ya puedes tener más contenido de World Media. Cuídate mucho y, como siempre le digo a Manu, que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.